Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas capítulo 2. Hoy es una noche especial. Hoy es una noche especial porque pues toca lo que es la Navidad, ¿no? Y aunque nosotros sabemos que Jesús no nació un día como hoy, si un 24 de diciembre o el 25 de diciembre, sabemos que no es la fecha realmente en la que Jesús nació. Bueno, es un tiempo que aprovechamos o que tomamos para hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todos hoy aparentemente van a festejarlo, bueno, tomamos ese tiempo para poder recordarlo también a Él. Y es una, cuando hablamos de Navidad, ¿qué es lo que pensamos? ¿Regalos? ¿Sí o no? ¿Cena? ¿Comida? ¿Familia? ¿Reunión? ¿Fiesta? Hay gente que piensa en tomar, en bailes y en otras cosas, ¿no? Nuevamente cuando es la Navidad, todos están esperando sus regalos, el aguinaldo, la rifa, ¿no? Y qué te sacaste en la rifa, y qué tienes, y qué vas a regalar, y a los hijos, a la familia, y todos están pensando en eso. Todos están pensando en lo que nosotros podemos recibir, en lo que vamos a comer, que si es pavo, aquí normalmente que es pavo, pierna de puerco, lomo, en otras partes que son romeritos o otro tipo de carne asada, no tamales, no sé, ya me está dando hambre, ¿verdad? Pero está pensando uno en muchas cosas, pero creo que lo que a veces menos uno se piensa es en el que supuestamente está cumpliendo años, ¿no? En el que se están festejando y que es Jesús. Entonces creo que es importante que podamos entender a través de la historia que ya todos conocemos de que Jesús, que podamos entender el propósito, el por qué nació, y que podamos estar pues convencidos que es una gran bendición que Jesús haya nacido, que haya venido a este mundo. Pero la mejor bendición es que Él pueda nacer en tu corazón. Si Jesús vino a este mundo y no ha nacido en tu corazón, lo que Él hizo no alcanzó su propósito. Entonces, la idea es que hoy tú puedas aprender y puedas entender que si Cristo está en ti y Cristo ha nacido en tu corazón, el propósito de Dios se ha cumplido. ¿Por qué? Le he titulado el día de hoy a esta enseñanza es: Jesús nació para salvarnos. Para eso nació. Y el día de hoy creo que es bueno que estemos meditando. Vuelvo a decir, muchas veces ni nos damos cuenta, ni tomamos en cuenta a Jesús. Solamente la mejor al orar por los alimentos. Pero lo importante es que yo pueda entender el porqué, que pueda proclamar, que pueda anunciar y que pueda adorar por lo que Él vino a hacer a este mundo. Así que antes de leer la palabra, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel y no hay nadie como tú, oh Dios. En esta hora queremos pues agradecerte por todo tu amor y tu misericordia, y que a través del día de hoy de esta palabra tú puedas hablar nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos aprender. Gracias por lo que nos hablas, nos enseñas, y que podamos caminar en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La historia que veremos hoy no es algo nuevo que vamos a encontrar, es lo que ya conocemos. Pero sabemos que Dios siempre, a través de la lectura de su palabra, bueno, va a hablar a nuestras vidas. Así que quiero leer los primeros 7 versículos. Lucas capítulo 2. Voy a leer del 1 al 7 para entender de qué vamos a estar hablando, y luego ya después lo vamos a ir desglosando y entender el contexto de lo que estamos hablando. Dice así la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César por todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposándola con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí vamos a leer esta primera parte. Y la historia me habla del nacimiento de Jesús. Vuelvo a decir, yo sé que todos ustedes saben la historia, pero esta historia es muy especial porque Dios había prometido el nacimiento de este hijo y lo había anunciado a través de un ángel a María. Dios había enviado a un mensajero para hablarle a María, para que supiera que iba a tener un hijo. Ahora, lo extraordinario de esta historia es que María aún no estaba casada con José, ¿sí? Ella estaba, dice ahí, desposada, que quiere decir, había un acuerdo. Es como cuando hoy en día alguien está pedida y dada, ¿no? Que van y piden a la mujer, y ya todo está planes para que puedan casarse. Pero te puedes imaginar que van y piden a una mujer y está ya pedida y dada, todavía no llega el tiempo de la boda, y luego de repente hay un anuncio, hay un mensaje de parte de Dios de que está embarazada. Entonces, sabemos la historia, pero esto no es nada fácil, ni en aquel tiempo, y si fuera en nuestros tiempos, menos, ¿verdad? ¿Te lo puedes imaginar? Mira, dice en Lucas capítulo 1, si leemos tantito para atrás, Lucas capítulo 1, versículo 30, mira lo que le dice el ángel. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Tú te puedes imaginar esta escena? De repente llega un ángel, un mensajero. De repente, no, imagínate, estás tú en un lugar acostado, y de repente se aparece un ángel. Creo que no es nada tranquila la escena, ¿no? Luego le dice que va a estar embarazada, que va a dar a luz un hijo. Y yo me imagino la expresión de María. O sea, qué bueno que halló gracia delante de Dios, pero no es nada fácil. O sea, María dice: pues, ¿qué voy a hacer si aún no estoy casada? Y mira el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María, claro, dice: pues no he conocido varón, no he tenido un contacto con él, ¿cómo voy a estar embarazada? Le dice: ¿sabes qué? El hijo que nacerá es de parte de Dios, por eso será llamado Hijo de Dios. Porque es algo, un milagro de parte de Dios sobre la vida de esta mujer, que va a tener una consecuencia para todos nosotros. Y está hablando de la obra de Dios y cómo Dios se va a introducir en la historia humana completamente. Cómo Dios va a encarnar en este hombre o en este niño para poder hacer su voluntad. Todo fue creado, dice la Biblia, por Él y para Él. Y Él lo hace todo. Y entonces, si regresamos al versículo 1, vamos a verlo así rápidamente, porque quiero enfocarme más hacia el final.
Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces me dice claramente la historia que José y María, ellos vivían en Nazaret. Perdón. El emperador Augusto César manda que todos sean empadronados, y cada uno tenía que ir al lugar de su nacimiento para ser empadronados, para ser contados, para saber cuántos eran. Y ellos tienen que ir a la ciudad donde pertenecen, y tienen que ir a Belén. Se llamaba la ciudad Belén porque ellos pertenecían a la familia de David. Ahora, ¿por qué era necesario el empadronamiento? ¿Por qué era esto de poder contar a todos? Algunos dicen que la principal razón era para recaudar impuestos, porque el Imperio Romano había hecho muchas guerras, o quería recaudar más fondos. ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a empadronar a todos para poder saber cuánta gente hay, para cobrar impuestos, para que nadie se nos escape y puedan tener más, pues más recursos, ¿verdad? Versículo 4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aproximadamente hay una distancia de 130 kilómetros de Nazaret hasta Belén. Si hoy fuera el día de hoy, 130 kilómetros a 130 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaríamos? ¿Cuánto tiempo tardaríamos? No van a decir como algunos que de repente ve ahí un segundo, ¿verdad? Son 130 kilómetros, un segundo llegamos luego. No, es una hora. Entonces, hoy sería fácil. ¿En qué? En carro. Agarras tu carro, le das la velocidad, a lo mejor no a esa, ¿verdad? Pero bueno, le das en un tiempo considerable y llegas. Y puede estar embarazada, sí, no hay problema en el carro. Pero ¿te puedes imaginar en aquel tiempo? En aquel tiempo María está embarazada. Las hermanas que han estado embarazadas y saben lo que es estar ya los últimos días de alumbramiento, saben que a veces caminar de la cama a la sala, a la cocina y todo eso es algo más difícil. ¿Te puedes imaginar un trayecto así? Pues, ellos van para poder hacer lo que se les está pidiendo. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, esta mujer que se llama María da a luz un hijo que se llama Jesús. Lo vamos a ver ahorita un poquito más. Pero ¿dónde nació? Pues en Belén. Porque llegan ahí y es ahí donde se cumplen los días de su alumbramiento. Ahora, nada más para poder ver cómo la palabra cuadra en todo momento, si leemos en el libro de Miqueas capítulo 5, algunos no saben ni que existe un libro de Miqueas en la Biblia, ¿verdad? Normalmente esto nunca lo leemos, pero Miqueas capítulo 5 versículo 2, mira lo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces hay una profecía que me muestra, que me dice que de Belén, de esa ciudad, saldrá el que será el Señor en Israel. Entonces, cuando regresando a la historia, llegan José y María y se cumple el alumbramiento, simplemente es para recordar que la profecía eso decía.
que tenía que ser el Belén donde tenía que nacer. Ahora, algunos, no lo vamos a leer ahorita, pero algunos se recuerdan de los magos del Oriente, ¿sí? Es precisamente en este tiempo en que los magos del Oriente, importante como paréntesis, no eran reyes magos, o la Biblia no me dice que sean reyes magos. Lo segundo, la Biblia tampoco dice que es Melchor y Gaspar y te va a saltar, ¿verdad? ¿No? Tampoco. No, la Biblia no dice nada de esos nombres que han sacado, pero la Biblia no me dice nada de ellos. Lo que sí me cuenta la historia es que estos magos del Oriente llegan hasta donde está Herodes. El Herodes, el rey, y llegan con él y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y de repente Herodes dice: ¿rey? Pues si el rey soy yo. Pero es que sabemos que ha nacido el rey de los judíos. Y dicen ellos: hemos visto una estrella del oriente y venimos a adorarle. Ahora, algunos consideran que no era una estrella que iba caminando, iban todos detrás de ella y si no todos lo verían, sino que algunos consideran simplemente, como ellos eran estudiosos y podían estar viendo lo que son las estrellas, eran conocedores de todo lo que son las estrellas. Ellos, había una creencia que cuando nacía una estrella nacía un príncipe, un rey. Y entonces muy probablemente algunos consideran que ellos estudiando, nació una estrella, ven las coordenadas y apunta directamente ahí. Ahora recuerden que Dios, el que mueve todas las cosas, y ellos llegan hacia donde está Herodes, y Herodes está asustado y turbado. ¿Cómo que ha nacido un rey? Pues si yo soy el rey. Y entonces él manda llamar a los sacerdotes y a los escribas y les pregunta: ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Sí? Y ellos le dijeron, vamos tantito para que lo vean, Mateo capítulo 2 versículo 5. Mateo capítulo 2 versículos 5 y 6. Cuando Herodes van a llamar a los escribas, a los sacerdotes, porque pues, quieren ver qué es lo que ¿dónde van a ser el Mesías, el Cristo, el Rey? Y entonces mira lo que le contestan. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, simplemente como una referencia, lo que estoy leyendo aquí en Mateo es lo mismo que acabamos de leer en Miqueas, simplemente para reforzar que Dios había hablado, había profetizado que de Belén iba a nacer aquel que iba a ser Señor de Israel y que iba a ser un pastor que iba a apacentar a su pueblo. Entonces María ahora está en Belén junto con José, y es ahí donde va a nacer el Mesías. ¿Sí? Sigamos en Lucas, regresemos otra vez. Lucas capítulo 2 versículo 7 para continuar con la lectura. Entonces María da luz y mira lo que sucede. Versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón en un lugar de alojamiento, lo que hoy sería un hotel, un lugar donde podían ellos dormir, donde podían descansar, donde te puedes imaginar, de repente hay un anuncio: todos tienen que ir al lugar donde nacieron para empadronarse, todos tienen que regresar, está todo lleno, no hay lugar. Y cuando llega José y María, probablemente llegan más calmados porque por su estado, ¿no? Ella está embarazada, quizás no pueden avanzar tan rápido, y cuando llegan ahí ya no hay lugar para ellos. Y entonces tienen que entrar al lugar donde están los animales. Y vemos ahí
que dice en el versículo 7: y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es el lugar donde comen los animales, ¿sí? Para nosotros hoy en día, que no somos de rancho, ¿verdad?, sino que vivimos en la ciudad, pues sabemos de que a los animales hay unas vasijitas y que todo limpio. Pero los que viven en el rancho, los que han estado en el rancho, saben que un pesebre es algo que está sucio constantemente, porque ahí ponen la comida. Depende qué tipo de comida, depende qué animales sea ahí, pero ahí va el animal, ahí come, ahí lambe, ahí tira la baba, ahí se ensucia. O sea, no es un lugar adecuado. ¿A quién le gustaría comer en un pesebre? A ninguno, ¿verdad? Entonces, igual, no creo que también ha estado todo sucio, asqueroso. No, pero hablamos de que no es una condición idónea, no es una cuna. Cuando alguien tiene a su hijo, uno quiere la mejor cuna, la mejor cama, todo limpio, y lo mejor estás pensando para tu hijo. Yo creo que ellos también, pero la necesidad que había es que no había lugar más que este pesebre. Quizás donde está sucio, donde huele mal, pero te digo algo, pero ahí está el Salvador del mundo. Ahí está nuestro Señor. Por eso cuando la Biblia me dice en Isaías que Él nació sin atractivo, no había nada especial en Él. Él vino en esa humildad, en ese sentido. Entonces, ve la escena. Jesús, el bebé, está acostado en ese pesebre. Versículo 8: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, esto me habla de otra escena. En una escena está en el pesebre, está José, María, está Jesús. Pero aparte, en otro lugar aparte, está los pastores. Y me dice que estos pastores estaban en la vigilia cuidando sus rebaños. Llevaban sus animales a un lugar para que estuvieran a gusto, tranquilo, cuidados, que un animal no fuera a comérselos, y todo estaba ahí. Y entonces, mientras los animales descansaban, pues ellos se juntaban y platicaban y estaban pues hablando de lo que sea, ¿no? Te puedes imaginar, se conocían, amigos, se encontraban hablando de diferentes cosas. Y entonces, estando ellos ahí, dice que se les presentó un ángel. Dice que lo rodeó de ahí de un esplendor. Y entonces podemos aprender y ver algo en este punto. Fue un evento extraordinario que Dios está haciendo con ellos. No era algo común, aunque bueno, quizás hoy nosotros, el ver que Dios se manifiesta y manda un ángel y le habla a su pueblo, puede ser común
no porque lo vivamos, sino porque lo hemos leído. Por ejemplo, otra persona que haya pasado algo así puede ser quizás Moisés, ¿no? Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro, y luego de repente ve una zarza que ardía y no se consumía, y él va y se acerca para ver qué es lo que sucedía, y ahí Dios le habla directamente y tiene un encuentro con Dios. Pero hemos visto muchas veces algo así. Vemos cómo Dios se ha manifestado, hablaba, y hoy lo podemos, para nosotros podemos decir, es normal, pero en aquel tiempo no era tan normal. Más, había pasado mucho tiempo en que Dios no hablaba. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo, cientos de años que Dios no se había manifestado. Gracias. No se había manifestado, y en ese momento se manifiesta y empieza a hablarle a estos pastores. Y puedo aprender algo, una aplicación para nuestra vida. Muchas veces Dios igual puede manifestarse a nosotros de una manera en que no estemos esperando. A veces nos hemos acostumbrado a que Dios actúa o se mueve de una manera, pero Dios se puede revelar a ti a veces cuando menos lo esperas. Ellos están ahí y de repente en una noche normal, una noche como cualquier otra, tienen un encuentro con Dios y Dios habla a sus vidas. Y creo que eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que quizás hoy es una noche normal, pero puede ser la noche en que Dios pueda tener un encuentro contigo. O cualquier noche Dios puede tener un encuentro contigo y tener una visita extraordinaria de parte de Dios, el cual pueda cambiar tu vida para siempre. Si hoy yo pudiera preguntarles a ustedes, ¿alguien me puede decir cuándo fue la noche en la que tuvo un encuentro con Dios y que el cual cambió su vida para siempre? ¿Alguien sabe qué día fue? ¿Sí saben o no saben? Algunos dicen, pues quién sabe, ¿no? No, yo ya nací en un hogar cristiano. Sí, eso es cierto. Pero ¿cuándo fue el momento que tuviste un encuentro con Cristo? Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida cambia para siempre. Ahora, estos ángeles están ahí, se les aparece, estos pastores están ahí, se les aparece el ángel y pareciera que se espantan. ¿Cómo sé esto? Porque el ángel les dice, no temas, porque les vengo a dar buenas nuevas de gran gozo. E incluso dice, no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. Y esas nuevas es una noticia. O estas buenas nuevas, me habla de evangelio. El evangelio son eso, buenas noticias. Entonces lo que le está diciendo el ángel es, tengo una buena noticia para ustedes, el cual será de gran gozo. ¿Y cuál es esa noticia? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la noticia. Eso es lo que hoy tú tienes que aprender juntamente con nosotros. ¿Qué es? Que el día de hoy ha nacido un Salvador, que es el Cristo y que es el Señor. Los que hemos estado viendo o aprendiendo el libro de Isaías, que lo hemos visto cada semana los domingos, vimos este pasaje en Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido. Ese niño es Jesús. Y luego dice, hijo nos es dado. Y ese hijo, ¿quién es? Cristo. Por eso tengo que aprender que cuando la Biblia me dice que Jesús será 100% hombre, es porque es un hijo que ha nacido. Pero es un niño, que ha nacido. Pero cuando me dice que es 100% Dios, es porque me dice, hijo nos es dado. Y luego me dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Bueno, ¿por qué admirable? Porque no hay nadie como él. Consejero.
¿quién más nos puede aconsejar como Él, no? Algo importante de este niño, o de Jesús, o de Cristo, del Mesías. Dice, Dios fuerte. Esto es importante, porque mucha gente dice que Jesús no es Dios. Y este versículo me dice claramente que es Dios fuerte. No solamente eso, sino que este niño es Padre eterno. ¿Por qué Padre? Pues porque es Dios. ¿Por qué eterno? Porque aunque nació ahí, Él existe desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo con Dios, y este verbo era Dios. Entonces, me dice Padre eterno y príncipe de paz. Este punto es interesante, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tiene límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo que está diciendo el ángel es, hoy ha nacido el Salvador. Eran buenas nuevas, buenas de gran gozo. Y interesante, porque lo primero que le dice es que ha nacido el Salvador. Y es importante, ¿por qué? Porque todos nosotros necesitamos de un Salvador. Porque nuestra vida sin Cristo está perdida. Porque el hombre en una condición natural es mala. El hombre es malo. Tú y yo somos malos delante de toda la creación. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido corrompido. Entonces ocupamos un Salvador. Cuando dice el Cristo, me habla de lo que es el Mesías, el ungido, que tiene una misión, que ha sido enviado. Y luego cuando me dice el Señor, me habla de amo, de dueño, de que gobierna todo completamente. Entonces, ahí en Lucas, donde estamos leyendo en el versículo, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué en la tierra paz? Porque el hombre, el mundo, estaba enemistado con Dios. Por nuestros pecados, por nuestras fallas, por cómo hablamos, por cómo pensamos, por cómo actuamos. El hombre sigue siendo, o es un pecador delante de Dios. Y el que es amigo del mundo, el que practica el pecado, se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios ahora? Enviando a su Hijo para poder traer paz, para poder reconciliar. El Mesías, el ungido, ha llegado para salvar al mundo y para tener una reconciliación y una paz entre Dios y los hombres, o más bien entre los hombres y Dios. La Biblia me dice que todos somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la vida que el hombre vive día a día. Pero lo que Dios quiere traer al hombre, a la tierra, es paz y buena voluntad para con los hombres. Porque es lo que necesitamos. Necesitamos salvación. Entonces, ¿cómo podemos tener salvación? A través de Jesucristo, a través del Mesías, que tuvo que ir a la cruz del Calvario. Mira, no lo busquen, yo se los leo nada más. En Isaías 53, 5 y 6, Isaías 53, 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sí? Todos hemos pecado. El castigo cayó sobre él en la cruz de Calvario. El castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús.
Entonces, cuando la Biblia me dice que Él vino a este mundo, Él vino con un propósito de traer salvación. Y esa salvación tenemos que entenderla y valorarla nosotros. Mira lo que dice Colosenses 1:20. Para poder entender la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo pudo traer Jesús? ¿Cómo pudo hacer la paz? A través de su sangre. ¿A través de dónde? A través de la cruz. A través de la cruz. Entonces yo tengo que entender algo. Jesús nació en este mundo, ¿para qué? A ver, pregunta para todos, examen, ¿verdad? ¿Por qué nació Jesús? Para salvarnos. Bueno, pero ¿y cómo iba a salvarnos? Jesús nació a este mundo para morir. Esa es la verdad. Jesús nació en este mundo para morir. Y yo tengo que entenderlo eso, porque sí, es bueno que yo pueda decir qué bueno que vino a este mundo, pero había un solo propósito, que era morir por ti, por mí, por nuestros pecados, para mostrarnos su amor. Me llama la atención cómo estando ahí todos los pastores y está este ángel ahí, en un momento se llenó, dice, de una gran multitud. Y lo que ellos decían era gloria a Dios en las alturas, glorificaban ellos a Dios, pero en la tierra era paz. Las buenas nuevas es la paz que venía a esta tierra. Versículo 15, voy a seguir leyendo. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, de repente se acaba este momento, los ángeles desaparecen, se van al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces ellos se van, los ángeles se dan cuenta que ahora están solos y dicen: pues vamos a ver qué ha sucedido. Y cuando llegan a donde estaba José y María y encuentran al niño, se dan cuenta que es aquel que Dios les había anunciado y les había hablado. Y para ellos fue fácil identificar al Salvador. Para ellos fue fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque les acababan de decir que el niño iba a estar acostado en un pesebre. Llegan, lo ven y saben que es Él, y no hay manera de no entender que Él era el Salvador, que Él era el Cristo y que era el Señor. Dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Interesante, porque no se quedaron callados. O sea, no llegaron ellos a decir: ¿dónde está el niño? Ah, sí, ya lo vimos, vámonos. No, ellos llegan, ven al niño y le dicen: ¿les contamos qué es lo que nos ha pasado? Estábamos allá nosotros con nuestros animales, en nuestros rebaños, y de repente un ángel y un resplandor, y nos dio estas palabras y nos dijo que viniéramos, y hemos venido y hemos visto, y este niño es el Salvador, y este niño. Y ellos empiezan a hablar lo que ha sucedido, empiezan a testificar lo que Dios les ha hablado, empiezan a reafirmar las promesas de Dios que había recibido María y José. Verso 19: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Interesante, ¿no? Porque cuando llegan estos pastores
y tienen encuentro con este niño indefenso en un pesebre envuelto, ahí ellos empiezan a glorificar y alabar a Dios. Y creo que es ahí donde tenemos que entender nosotros lo mismo. La fe o nuestro encuentro con Cristo nos debe de llevar a un solo propósito: glorificar y alabar el nombre de Dios. O sea que el día de hoy, que estamos recordando el nacimiento de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Alabarlo y glorificar a Dios. Ahora, no es castigo, porque yo también voy a ir a cenar, ¿verdad? Pero en vez de estar pensando en los regalos, en vez de estar pensando en la cena, en vez de estar pensando que la casa se vea bonita y los juegos y divertirnos y quién viene y ya los quiero ver. Bueno, no voy a ver los de ellos, pero todos después de las 12 en el WhatsApp, todos feliz Navidad y feliz Navidad y feliz Navidad y lo mejor, mis deseos y todo y todos dando, y te deseo lo mejor y prosperidad para tu vida y lo mejor para tu familia, un abrazo, ojalá estuvieras con nosotros. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos momentos más tarde, cuando lo que deberíamos de hacer es alabar a Dios y glorificarlo, porque Él envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. ¿Sí me explico? Que de repente nos desenfocamos aún como iglesia del propósito de este día. De entender, otra vez, no quiero decir ni soy el Grinch, ¿verdad? El pastor es un Grinch. No. Celebremos, festejemos, estén con su familia, utilicen ese tiempo para eso, es bueno. Pero nunca debo de perder el objetivo, el propósito. Que cuando estos pastores tuvieron un encuentro con Cristo, lo que hicieron fue glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que habían oído, habían visto, como Dios les había dicho. Mi vida tiene que ser una manera de manifestar y glorificar a Dios en todo momento. Entonces termino con esto. Jesús sigue cumpliendo su propósito. Él vino a salvar y reconciliar al mundo con Dios. Y es igual como al principio, como hasta el día de hoy. Su propósito es el mismo: salvar al mundo. La mayoría, creo que de nosotros estamos salvados. No los conozco, pensé que todos son salvados. Pero si no, hoy puedes venir a Él para que te pueda salvar. Lo segundo que puedo aprender de esta historia es: Dios no quiere que te quedes callado. Si algo podemos hacer el día de hoy es feliz Navidad. Te hago una pregunta: ¿sabe lo que significa la Navidad? Tiempo de regalos, de dar y compartir. No. La Navidad son las buenas nuevas, que un día como hoy nació el Salvador, el Cristo, el Señor de todos nosotros. ¿Lo conoces? No, te lo quiero presentar el día de hoy. Eso es lo que tengo que hablar. Eso es lo que tengo que pronunciar, testificar de mi encuentro con Dios. Ese es el propósito de la Navidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien escucha tu testimonio y cree como tú has creído, entonces la salvación llega a su vida. Y ojalá que en esta noche, en este día, la salvación pueda llegar a tu corazón, a tu casa, a tu familia, a tus seres queridos. Y le puedas decir: ¿sabes por qué nació Cristo? Para mostrarnos su amor. Sí, ¿cómo? ¿Con regalos? No. Él vino a este mundo porque necesitaba ir a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por los míos. Derramó su sangre. Y si tú quieres recibir la salvación, solamente necesitas creer en Él. Eso es lo que tengo que hablar. Entonces el verdadero sentido de la Navidad es anunciar a Cristo, que le conozcan, que le glorifiquemos y le alabemos con todo nuestro corazón, para que la gente sea salvada de su pecado, y que ahora, a través de salvación, puedan tener
paz con Dios. Ese es el propósito. Si hoy no lo tomas en cuenta, o no lo platicas, o no lo compartes, no se cumplirá el propósito de la Navidad. No es el comer, no es el regalo, no es lo de la familia, porque el regalo cualquier otro día puedes recibirlo. Comer, todos los días comemos. Con la familia te puedes juntar otro día. Pero lo importante es que hoy pueda testificar lo que Cristo ha hecho en mí. A mí llama la atención cómo estos pastores van y hablan de su encuentro con Dios. Porque no usas el día de hoy para hablarles del encuentro con Dios. Ahora, yo sé que no vamos a ser religiosos, que no hay fiesta, no hay comida hasta que no me dejen a mí predicar. No. Yo no hablo de eso. Pero sí hablo de decir: ¿me permiten orar por los alimentos? ¿Me permiten dar unas palabras? Esta cena es porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y empiezas a hablar. O a lo mejor están todos en la fiesta, estás con un familiar y le dices: oye, ¿qué te parece la Navidad? No, muy bien. Oye, ¿y qué piensas de la Navidad? ¿Cuál fue el sentido? Y ahí empieza a compartirle. Y tú no sabes si el día de hoy Dios te puede usar para cumplir su propósito. Ponte de